Y entre otras cosas, el crecimiento de la India, el crecimiento de la China, el crecimiento de Brasil, el crecimiento de Indonesia. Indonesia, 200 millones de habitantes, Brasil otros 200 millones, la India, entre la India y la China, 2000 y pico millones. Ahí está la mitad de la población mundial en los países que estoy hablando. Ha generado una demanda por bienes y servicios de acuerdo, obviamente, a ese marco de la internacionalización de la economía, inimaginada hace 20 años, cuando, entre otras cosas, se firmó la Convención de Biodiversidad, se firmó la Convención de Cambio Climático, etc. Nadie pensó hace 20 años que la China, hace 25 años que la China y la India iban a estar creciendo a las tasas que están creciendo hoy en día. Entonces, esas locomotoras están jaladas desde afuera. Obviamente no quiere decir que no sean manejables en el país, pero uno tiene que reconocer que hay una demanda mundial por alimentos y una demanda mundial por minerales y una demanda por metales y una demanda mundial por combustibles fósiles, carbón y petróleo, que está disparada. Y es entonces, esas locomotoras de que hablamos en Colombia, pues no son inventos propiamente nacional y local. Esas locomotoras están disparadas en toda América Latina, entre otras cosas porque América Latina se considera como la última gran frontera agrícola del mundo, en particular Brasil, y Colombia tiene una gran área para eso, que es la agroecología. Alguien tiene que alimentar al mundo, eso es inevitable. Hay 3.000 millones de personas que todavía no satisfacen adecuadamente sus necesidades de alimento, y en 11 años, este año completamos 7.000 millones de habitantes, dentro de 11 años vamos a 8.000, dentro de 11 años vamos a 8.000, dentro de 21, 20, 22 años vamos a 9.000 millones de habitantes. Entonces, a los 2.000 millones de habitantes adicionales, 2.000 millones de bocas adicionales, hay que sumar 3.000 millones de bocas que no se alimentan bien. ¿Eso qué significa? Que en los próximos 40 años se estima que hay que duplicar la producción de alimentos mundial. Y ya se está viendo cuál es la demanda. Entonces, estoy diciendo todo esto porque obviamente uno tiene que tratar de entender qué es lo que está pasando en el mundo para tratar de entender qué es lo que está pasando en Colombia. Ahora, con eso no estoy diciendo, no estoy sugiriendo un determinismo, que Colombia entonces tiene que tener inevitablemente las locomotoras de la agricultura y de la minería, para hablar de esas dos, tienen que estar moviéndose como se están moviendo hoy en día. No, hoy en día yo creo que esas dos locomotoras están muy mal direccionadas, desde el punto de vista ambiental y social. Pero yo creo que de todas maneras un país como Colombia sí tiene que reconocer que hay unas oportunidades económicas a nivel nacional y global, tanto en la minería como en la agricultura. Es más, y al reconocerlas, tiene que ver qué hace con ellas. Es más, el caso de la agricultura va a tener un efecto más profundo en nuestro patrimonio natural que el de la minería. Hoy en día estamos obsesionados, yo creo que con razón, con el tema de la minería, pero a mi juicio, lo que más va a afectar, o lo que más puede afectar, para bien o para mal, el gran patrimonio de biodiversidad de Colombia es la expansión agrícola. De hecho, la mala expansión y la aberrada expansión que hemos tenido en los últimos 60 años de la frontera agrícola ha destruido gran parte de nuestra biodiversidad o la ha deteriorado. Uno nunca puede olvidar que en Colombia, hoy en día, de acuerdo a Fedegan y de acuerdo al ministro de Agricultura, existen 18 millones de hectáreas abiertas para la ganadería que no se necesitan. Hay 18 millones en exceso para la ganadería. Es decir, hemos destruido 18 millones de hectáreas de bosques inútilmente, que es una monstruosidad. Obviamente no va a haber ninguna actividad minera que destruya 18 millones de hectáreas como la ha destruido la ganadería. Obviamente la minería puede contribuir, porque puede generar en forma indirecta apertura de vías, etcétera, etcétera, para que
se siga gestando esa absurda frontera ganadera que solo sirve para la concentración de la riqueza en unas pocas manos, para la valorización de unas tierras y nos estamos llevando de paso la gran diversidad biológica del país. Bueno, ¿dónde estamos en ese? Bueno, seguimos haciendo apertura ganadera. En los años 90 teníamos una deforestación de 100.000 hectáreas anuales en Colombia, que se logró bajar de una deforestación que venía en los 80 de 600.000 hectáreas al año. Llegamos a 100.000 hectáreas al año en los 90. Y se disparó nuevamente la deforestación en la primera década de este siglo y estamos deforestando aproximadamente 340.000 hectáreas al año. Quiere decir que en la primera década de este siglo deforestamos 34.000 kilómetros cuadrados, que es equivalente a una vez y media Cundinamarca. Y naturalmente en esa deforestación sigue todo ese proceso diabólico de apertura de una frontera agrícola para una supuesta ganadería. Y ya dije que no se necesita toda esa tierra, que tiene que ver con problemas de iniquidad, concentración de la riqueza, etcétera, etcétera. Y naturalmente en esa apertura, en ese aumento nuevamente de la apertura de la frontera ganadera, sin duda están incidiendo la locomotora agrícola y la locomotora minera. Pero ya no encuentran que seguramente, no hay unos datos muy severos, muy fuertes y sólidos, pero parte del aumento de la deforestación parece relacionarse justamente con la actividad minera, ¿no? Se abren vías, no sé qué, no sé cuándo, etcétera, etcétera. Llega gente con la minería a deforestar. Muy bien. Entonces, quería llamar la atención sobre eso porque obviamente estamos en una universidad y una de las agendas de investigación de una universidad como esta tiene que ser el de la frontera agrícola versus la biodiversidad y todo eso relacionado obviamente con la equidad social. Personalmente estoy involucrado dirigiendo un proyecto en la Universidad de los Andes que trata de incidir en que la frontera de la Orinoquia, que de toda manera que está en proceso de transformación profunda, comienza un proceso profundo de transformación de la Orinoquia, en la cual hay 22 millones de hectáreas de tierras planas. Pues bueno, eso se puede hacer muy mal desde el punto de vista ambiental o se puede hacer en forma amigable. Y es una responsabilidad de las universidades dar un SOS sobre el tema y tratar de incidir a que esa transformación de la Orinoquia, que comienza a ser para atender una demanda mundial de alimentos, y en la cual me parece, en este caso, que Colombia no puede renunciar a esa oportunidad para atender la oferta mundial de alimentos. Uno puede discutir cuál tipo de cultivos hay en la Orinoquia, pero obviamente hay una oportunidad económica extraordinaria para Colombia. Entonces, digamos, ese es un tema que debe ser objeto de investigación universitaria. Entre otras cosas, en mi página web personal, ahí está colgado un librito que se llama La mejor Orinoquia que podemos construir, donde se hace un planteamiento sobre la Orinoquia, un proyecto que yo dirigí conjuntamente con otros investigadores de biología, agrícolas, etcétera, etcétera, etcétera. Menciono mi página web de una vez, le hago propaganda a Manuel Rodríguez Becerra, la pueden encontrar en Google, manuelrodríguezbecerra.com, porque ahí tengo colgado todo lo que he escrito sobre muchas cosas, tanto académico como no académico. Y ahí pueden encontrar mi pensamiento sobre la minería. Pero bueno, hacía esta reflexión porque obviamente uno no puede mirar la minería sin mirar el medio ambiente en términos generales y mirar dónde están actuando las locomotoras. Entonces pasemos a la minería. Entonces primero, si ustedes me preguntan a mí si yo soy pro minero o antiminero, uno no puede ser antiminero, porque el hombre requiere materiales de diferente índole que vienen de la minería, comenzando por los de la vivienda. Entonces, la buena parte de la minería colombiana se hace para obtener materiales para construir viviendas y para construir edificios. Entre otras cosas, la mayor parte de la minería ilegal en Colombia está en la extracción de materiales de arrastre y de materiales para la construcción. Y hay un problema ambiental fenomenal en ese tipo de minería. Pero bueno, uno tiene que hacer, la pregunta es,
En el caso de materiales de construcción, si se hace minería pequeña, grande o megaminería. Es una pregunta que no hemos respondido. Necesitamos para el consumo doméstico, obviamente, gran cantidad de materiales de construcción. Necesitamos extraer cal para fabricar cemento, necesitamos caliza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno tiene que reconocer que la minería obviamente es necesaria. Si simplemente uno mira la satisfacción de las necesidades domésticas. Y obviamente yo dudo mucho que uno pueda hacer minería artesanal o pequeña minería para extraer los materiales de construcción que hoy que requiere un país con 40 millones con casi 50 millones de habitantes. En los próximos años vamos a llegar a 60, 70 millones, de los cuales el 40% no tiene una vivienda adecuada. Bueno, hay que construir todas esas viviendas. Pero la pregunta es, ¿eso se hace con qué tamaño de minería? No metemos todavía en la minería de la que estamos hablando de acá. Esas preguntas, entre otras cosas, no tenemos unas respuestas adecuadas. Infortunadamente, y son respuestas que, entre otras cosas, tiene que dar la universidad. Y las universidades, infortunadamente, de Colombia y de todas partes del mundo, es muy poco lo que han estudiado científicamente la minería. La mayor parte de estudios científicos de la minería o los estudios de la minería está en manos de los mineros, es decir, de la parte interesada. Sabemos muy poco desde el punto de vista científico de la ciencia el tema de la minería, y menos aún el de la minería a cielo abierto. Muy bien. Entonces, naturalmente uno tiene que decir, sí, la minería hay que hacerla. Es decir, aquí este computador que está ahí, pues bueno, ahí debe haber 40, 50 metales diferentes. Esos 50 metales diferentes hay que sacarlos de algún lado. Y uno tampoco puede olvidar que la minería, cuando se hace a gran escala, y seguramente no hay alternativa en muchos casos de minería sino hacerlo a gran escala, deja profundas huellas. No existe la minería sostenible, no puede existir. Cuando se hace minería a gran escala, queda una huella ecológica de un cierto tamaño, y puede ser bastante. Eso es Entonces, hablar de minería sostenible, esa es una mentira. Uno tiene que, como sociedad, entender que en cierto momento tiene que extraer ciertos minerales y que en un determinado lugar en que se resuelva que se va a extraer esos minerales, se están haciendo sacrificios ecológicos de consideración, seguramente, ¿no? Y eventualmente también sacrificios sociales, en el sentido que muchas veces la minería impacta en forma extraordinaria a las comunidades y no hay forma orgánica, no existen ejemplos de que la gran minería se haya incorporado en forma orgánica en ninguna comunidad del mundo. Yo creo que eso prácticamente no existe. Entonces hay también costos sociales enormes. El punto es, en el caso de la minería en un país como Colombia, saber primero, si pensamos en el consumo doméstico, pues dónde hacer la minería, qué tipo de minería, dónde no hacerla, y esa es la gran pregunta: ¿qué áreas del país se puede hacer minería? Porque allí el daño ecológico y social es menor, y en qué áreas de la minería del país no debe hacerse minería porque el daño ecológico y social es injustificable en relación con los beneficios que pueda traer la minería relacionada con la satisfacción de unas necesidades humanas. Obviamente en Colombia hay que explotar carbón para nuestro consumo doméstico. Obviamente en Colombia hay que explotar petróleo para nuestro consumo doméstico. Claro, algunos de ustedes dirán, no, pues que estamos equivocados en las tecnologías. Bueno, pues que no hay ninguna tecnología en este momento que sustituya la del carbón y la del petróleo. Entonces, estamos atados como civilización en el siglo XXI todavía a esas tecnologías. Muy bien. Entonces, parte del tema que se plantea en Colombia hoy en día, o parte del lío en que estamos en Colombia, es que se está ordenando el territorio a partir de la minería. El territorio venía ordenándose a partir de la ganadería. Ahora entró un nuevo factor que es la minería. Entonces uno tiene, digamos, la minería como locomotora está mal encarrilada.
porque puede seguramente ser una locomotora en muchos sentidos, pero no va a entrar a discutir aquí el tema económico de la minería, pero sí veamos brevemente algunas... Bueno, ¿cuánto me queda? Sí.